Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. He puesto, don Aristóteles, aquí a mi lado, la figura de Fidel Castro, porque quiero levantar mi voz en solidaridad con Cuba. Hay una campaña terrible contra Cuba, como terrible es la crisis que está viviendo el pueblo cubano. Pero hay una andanada contra Cuba, irracional, y lo que no hay es solidaridad, porque la humanidad se pierde, que hacen opinión pública pura y simplemente, en vez de colocar los intereses de los pueblos por delante, colocan los intereses del imperio, porque viven arrodillados. Y hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, porque no es nueva la campaña, editorialista contra Cuba. Por ejemplo, el periódico, el diario El Día, está en una campaña cerrada. Cuba la tenía y la tiene contra Venezuela, contra Nicaragua, contra todo lo que no es la democracia occidental, como ellos la llaman, la democracia norteamericana, que el propio Donald Trump dice que sus elecciones están viciadas, son corruptas, son fraudulentas. Y entonces, esa es la democracia que le quieren imponer a nuestros pueblos, la democracia norteamericana, la que el propio presidente dice que es fraudulenta. Eso sale en la prensa de hoy. Y lo propio que hizo el presidente Donald Trump en el 2020, cuando no quiso entregar, que intentó asaltar el Congreso Nacional. Ese es el modelo de democracia que quieren para nosotros, donde hay una gran desinformación en el pueblo norteamericano, en la democracia perfecta como la pintan los medios de estos rincones. Este editorial, por ejemplo, dice, la crisis cubana no es de ahora. Y si no es de ahora es porque es vieja. Y dice, Cuba está en una situación de emergencia. Desde antes que se produjera la captura y arresto de Nicolás Maduro. Ciertamente que su crítica situación ahora se le ha agravado a Cuba porque no tiene cómo comprar el petróleo. Llegan más lejos. Dicen, la economía cubana tiene muchos años colapsada. Y ahí viene la clave. Y la razón fundamental es la falta de producción como consecuencia de la ausencia de incentivos para producir y la incapacidad del Estado socialista para hacerlo. ¿Y el bloqueo? ¿Acaso no es el bloqueo la causa fundamental de la crisis económica de Cuba? El bloqueo. No son capaces de condenar el bloqueo. De una potencia de 300, 350 millones de habitantes, la mayor economía del mundo, lo pongo entre comillas, porque necesariamente no es la mayor, impusieron el dólar para que todo el mundo tenga que negociar con el dólar. Y han abusado de eso, del dominio del dólar, porque tienen una fábrica de dólar inorgánico. Es la incapacidad del gobierno, es la incapacidad de gestión, no es el bloqueo. En la vida, en la política, en la economía, en el análisis social, hay que ser objetivo y poner cada cosa en su lugar. Es verdad que el modelo socialista tuvo sus dificultades en la gerencia y en la visión de la economía. Por eso, el éxito de China, que revisó lo que era la política económica de su modelo. Por ejemplo, la Unión Soviética priorizó la industria pesada, armamento y llegar al espacio, en lugar de mirar la industria ligera, la textil, la producción de alimentos, la diversificación de producción de alimentos, dinamizar la economía con otros aspectos y priorizó la industria pesada o la industria armamentista y la industria hacia el espacio. Todo el tema aeroespacial y descuidó otros aspectos. Pero estos análisis son sesgados. Yo no niego la crítica en Cuba. Lo primero es reconocerlo son los cubanos. Fidel era el primero en criticar su propio modelo. Ahora, el peso del bloqueo, donde lo han asfixiado, y estos periódicos y estos analistas que se llaman cristianos,
porque el director de este periódico es un diácono de la Iglesia Católica, no son capaces de tener un miramiento objetivo de una situación crítica. Lo primero es la solidaridad, lo primero es la humanidad, y después veamos el tema ideológico. Después veamos el tema ideológico. Prefieren el hundimiento de un pueblo, de una nación, prefieren que una nación se arrodille al imperio en aras de migajas, sabiendo que donde Estados Unidos entra no hay soluciones, no lleva solución, lleva más miseria, lleva más destrucción. Y si no veamos todos los pueblos que Estados Unidos ha intervenido, ¿qué ha dejado de bueno? No dejó a Trujillo, por ejemplo. ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Irak? Destruyeron aquellos pueblos. Entonces, puse aquí a Fidel porque quería comentar esto. ¿Por qué no intervienen en Haití? Porque a Haití no le interesa. Lo que le interesa es sacar a los haitianos de Haití y ellos quedarse con el territorio y que allí no haya ningún tipo de oposición. Porque Haití, con toda su pobreza, es un pueblo que arrastra una historia y una dignidad y un orgullo. Y así como lo ven, si lo maltratan, Haití es capaz de levantarse contra el que sea, porque tiene una historia de identidad, de amor propio. Y contra eso es que han estado impulsando un proceso de construir la desmemoria, que los pueblos se olviden de dónde vienen, olviden su pasado heroico sobre todo, para que se sometan, para que se arrodillen. Entonces, bueno, perdónenme por cerrarte, pero yo quería hacer estas anotaciones porque veo una campaña mediática infernal contra un pueblo, el cubano, que lo que merece es solidaridad, que se quite el bloqueo y que le permitan salir a camino. Y si es verdad que el bloqueo es un pretexto, pues quítenlo y que el modelo se derrumbe por sí solo. Pero no lo obliguen a esa resistencia, no lo obliguen a más, porque lo que están haciendo es un crimen. Y el periódico llama a ir a la democracia, y lo dice contextualmente, a la democracia occidental. ¿Qué ha resuelto la democracia occidental? ¿Qué ha resuelto? Si nuestros pueblos andan envueltos en la miseria, naturalmente viven maquillando cifras como el caso de la República Dominicana. Esta es la economía que más crece, es una economía modelo, hablan de todo. ¿Y qué pasa aquí adentro? La miseria, las necesidades, lo difícil que es el servicio de salud, la inseguridad ciudadana, el robo, la corrupción, la extorsión por parte de políticos, el narcotráfico, la policía y todo el tema migratorio descontrolado. El tema de los símbolos patrios, del orgullo propio, cómo derrumban todo. Y estos medios, estos analistas no ven lo que está pasando con la nación. Perdóneme, don Ponserrate, pero quería comentar estas cosas. Concuerdo con su comentario y solamente puedo agregarle que Henry Kissinger, el gran visionario y estratega norteamericano, por allá por la década de los 80, finales de la década del 70, lo dijo con claridad: el ejemplo de Cuba no podemos permitir que crezca, porque entonces vamos a perder a América Latina, y por eso es que sojuzgan, por eso es que lo tienen cercado a Cuba, por eso es que no le permiten comerciar con los demás pueblos del mundo, por eso es que sancionan a los países que quieren ayudar, y por eso la posición vertical, soberana y de autonomía de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros con Cuba siempre, nosotros colaboraremos con Estados Unidos, pero nosotros somos autónomos para tomar nuestras propias decisiones, y la solidaridad con Cuba es una solidaridad insoslayable, y nosotros vamos a seguir mandándole ayuda humanitaria a Cuba, y si tenemos que venderles en condiciones excepcionales, les seguiremos vendiendo a Cuba en condiciones excepcionales, porque nuestros pueblos están hermanados en la solidaridad y en la autodeterminación. Quería solo aportar eso a su comentario, don Alfonso. Usted está bastante certero. Mire, usted ha mencionado a Henry Kissinger, artífice de la política exterior norteamericana durante décadas, artífice del golpe de Estado en Chile,
Él fue quien diseñó todo aquello, lo aupó y estuvo allí. Y todo aquello de los militares en el Cono Sur es obra del pensamiento de Henry Kissinger. Pero Henry Kissinger en un momento dijo, si eres enemigo de Estados Unidos, te irá muy mal. Lo dijo con otra palabra. Pero si eres incondicional de Estados Unidos, entonces la cosa es peor. Él dijo entonces claramente, estar con Estados Unidos es un problema, pero enfrentar a Estados Unidos sigue siendo un problema. Es decir, el problema es Estados Unidos. Y nuestros líderes políticos parece que no leen la política mundial, no leen la diplomacia norteamericana. Es americano, palos y boga y palos y no boga. Si estás con Estados Unidos de manera incondicional, te pisotean. Si eres enemigo de Estados Unidos, te golpean. Y entre que te pisoteen y te golpeen, la diferencia es un hilo imperceptible. Y Henry Kissinger lo admitió. Entonces, ¿a qué estaba convocando? Porque también hay que hacer la lectura. Ese genio del mal que fue Henry Kissinger, te llamó la atención para que tú hicieras una lectura a la unidad de los pueblos latino-caribeños. Pero si trata de unirte, entonces te golpean de manera individual y viene la política bilateral de Estados Unidos. Con Estados Unidos no se puede negociar de manera bilateral. Usted negocia en bloque. Es la unidad de los pueblos de América Latina lo que puede salvarnos a todos juntos, o todos por separado nos van a ir hundiendo. Y eso lo advirtió Simón Bolívar. Y lo vio José Martí. Duarte también lo miró. Entonces, los líderes de estos tiempos, a pesar de que tienen otra formación, otras posibilidades de comprender y conocer la geopolítica, no quieren hacer la lectura. Porque se dedicaron a buscar dinero. ¿Por qué en octubre de 2021 Estados Unidos saca los Papers Panamá, los Panamá Papers? Pero solo le dan una información. Luis Abinader aparece en los Panamá Papers. Ya, lo suficiente para chantajearlo en términos políticos, para condicionarlo en términos de la gestión política. Y nadie pudo leer aquello. Y todos andan por ahí diciendo que Luis es lo mejor. Los parciales. Cuando Leonel está arriba, dicen que Leonel es el mejor. Cuando Danilo está, es el mejor. Entonces, hay una parcialidad política que le pone una venda a los particulares, a los que asumen partido. Lejos de los partidos, usted puede ver con objetividad lo que pasa, lo que ocurre. Dentro de los partidos tiene 4 paredes que no le permiten ver más allá. Los de derecha y los de izquierda. Los de derecha porque viven del erario. Y los de izquierda porque se ciegan. Solo ven lo que está en su entorno. Es trágica la realidad política de América Latina con los líderes que tenemos. A Petro lo hemos dejado solo. Ojalá y que Petro no se reelija. Me cuentan que ha tratado de sacar la cabeza. Pero hay que leer lo que pasó en Bolivia, lo que acaba de pasar en Venezuela. Ahora salió una información, no sé de dónde es cierto, que Delcy Rodríguez dijo que Donald Trump la llamó y le dijo o colabora o lo matamos a todos. Salió eso. No sé de dónde es verdad, porque vienen también las falsas, esas falsas verdades, las fake news como le llaman, la noticia falsa, y te van creando un círculo de opinión a partir de noticias falsas. Entonces, hay que ver cómo uno discrimina una cosa de la otra, Ponserrate. Así es, don Alfonso. También apareció en las redes sociales una información de que Rusia sabía quién era que había traicionado a Nicolás Maduro y que tenía el nombre, pero que por discreción diplomática no daba el nombre. Sin embargo, Rusia dio el mismo presidente Vladimir Putin en una entrevista con un medio europeo, dijo que los acuerdos que se llegaron con el presidente Nicolás Maduro se estaban fortaleciendo y que el Congreso venezolano
había ratificado todos esos acuerdos y que Rusia no iba a abandonar a su aliado acá en el cono sur. Así que, ¿cuál de las dos informaciones es veraz? Pienso que la última es más veraz que la primera, pero todas esas están ahí en las redes para tratar de confundir y para tratar de hacer un bollo con la situación política de Venezuela, don Alfonso. Miren, los pro-yanquis usan como argumento en estos países nuestros, y aquí en Dominicana sobre todo, que los rusos igual quieren hacer negocio con Venezuela para sacar ventaja, que los chinos igual quieren hacer negocio con Venezuela para sacar ventaja, y con los demás países. Cierto, esas potencias quieren beneficio, pero tienen una actitud distinta. Una cosa es sentarse con respeto a conversar con un presidente o con un estado, con una nación, para hacer negocio, y otra cosa es ir a sobreexplotarlo y a saquearlo, que es lo que ha hecho históricamente Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de cuántos golpes de Estado en el mundo en estos 200 años de existencia política que tiene Estados Unidos. Desde 1876 para acá. ¿Cuántos golpes de Estado? Cerca de 200 golpes de Estado, invasiones, aplastando pueblos, saqueando los recursos de los otros pueblos. ¿Cuántas invasiones tiene Rusia? ¿Cuántos golpes de Estado tiene Rusia? ¿Cuánto tiene China? Ayer me decía alguien, conversando en una funeraria donde yo estaba por ahí por San Isidro, que China le regaló un puerto que le costó más de 2.000 millones de dólares a Chile. No tengo la información confirmada, me lo decía un empresario que conoce del tema, un empresario del mundo de ferretero y eso, pero con acuerdo, por supuesto, para que ahí llegue la mercancía de Chile y de China, y desde ahí entonces poder ofrecer precios mucho más baratos, mucho más económicos a los pueblos de América Latina y sobre todo del cono sur, y que mientras más vende, más gana, y que esa inversión que hizo China en Chile para un puerto lo sacaba en menos de un año con el mercado que se le abría y con esa posibilidad de distribuir desde ese puerto en Chile. Entonces, es una actitud distinta a cuando te someten, a cuando solo interesa la riqueza de tu pueblo. Es decir, digamos, son potencias, pero con enfoque distinto en términos del dominio, de la geopolítica, de la imposición. Aquí Abinader canceló los acuerdos, los contratos que había llegado Danilo Medina con China. Y China, tan tranquila, se recogió. Hágalo con Estados Unidos, que le dan un golpe de Estado. Hágalo con Estados Unidos. Es decir, son potencias con actitudes distintas, con relaciones políticas distintas. Hay una que tiene imposición política militar. China y Rusia no juegan ese juego. No mueven su ficha en el ajedrez político de esa manera. Son más respetuosos. Quieren hacer negocio. Y el caso de China, una cultura que llega a 15.000 años, es una cultura milenaria. Quiere influir desde el punto de vista cultural también. Y lo está logrando. Y ha ido desplazando a Estados Unidos sin tener que disparar un solo tiro, un solo misil. China insiste en que Taiwán es territorio de la China continental y sin embargo no ha intervenido militarmente. Y tiene eso como un principio. Y si fuera Estados Unidos, barre con medio mundo. Entonces, esa es una diferencia esencial, fundamental, que los pro-yanquis no quieren entender ni quieren analizar. Simplemente decir, la miseria que hay en Venezuela, la miseria que hay en Cuba, la miseria que hay allí, y el bloqueo, ¿quién provoca aquello? ¿Por qué no le permitan a un pueblo ejercer su soberanía económica, social, política, sus relaciones políticas? Yo pregunto eso. No, solamente decir, se acostumbraron al saqueo y no tienen otra doctrina que no sea eso. Un cambio de doctrina para ellos sería fatal. El saqueo es lo fundamental y no hay otra visión más en el imperio que no sea saquear a los demás pueblos para ellos aparentar que son lo mejor de lo mejor dentro de la raza humana. Es todo. Con eso finalizo porque creo que el tiempo se nos acabó.
Se nos acabó el tiempo. Cuba vive el peor momento de estos años de revolución. El peor momento de 67 años. Pero yo sigo abrazando a Cuba, la dignidad del pueblo cubano, en tanto es una víctima del imperialismo yanqui, del imperialismo norteamericano. Reconozco sus dificultades, pero hay dificultades que son inducidas, que son producto de un infernal y criminal bloqueo. Desde aquí, abrazo a la Cuba revolucionaria. Gracias, Natanael, gracias, Ponce Rate, por compartir el espacio.